Un saludo muy especial para todos. Quiero agradecer la oportunidad y el espacio abierto por la Cámara Colombo-Alemana. De verdad que muy contentos y muy complacidos desde el Ministerio de Cultura de poder tener este espacio. Asimismo, también quiero agradecer al Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania por facilitar este espacio y por supuesto también saludar a todos los empresarios alemanes de las industrias culturales y creativas por estar dispuestos a conocer, a comprender mejor el trabajo que hacemos en Colombia en materia de economía naranja. Empecemos por ahí, la importancia de la economía naranja para Colombia, el rol que juega en la estrategia integral de transformación económica del presidente Iván Duque. Precisamente nuestro Plan Nacional de Desarrollo, una ley que se presenta cada 4 años con el programa de gobierno de cada nuevo gobierno, pues incluye por primera vez de manera estratégica en el desarrollo económico el concepto de la cultura y el desarrollo tal cual como se estableció en la Declaración de México de 1982 y como está ratificado en la Convención de UNESCO del año 2005. Es decir, Colombia es un país que está jugado y que está comprometido con esos compromisos internacionales de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y eso está reflejado no solamente en la estrategia de nuestro plan de desarrollo alrededor de cultura, que tiene 2 ejes, un eje enfocado en la diversidad cultural y en el desarrollo de la cultura a nivel territorial. También tiene un área específica que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento, los encadenamientos económicos alrededor de la economía creativa. También la cultura hace parte de un esfuerzo transversal en las áreas de transformación digital, en la diversificación de nuestras exportaciones, en el alcance de un campo con progreso. También, por supuesto, hace parte integral de los 3 ejes temáticos principales del Plan de Desarrollo de legalidad, emprendimiento y equidad. También hace parte la cultura de la estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad, para la búsqueda de la equidad de las oportunidades de la mujer. También, por supuesto, hace parte de las agendas regionales del Plan de Desarrollo y de las agendas establecidas y acordadas con los pueblos indígenas y con las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, así como la comunidad rom. En otras palabras, la cultura es transversal a la estrategia de desarrollo del plan establecido por el presidente Iván Duque y su gobierno. Asimismo, ese plan está articulado con los objetivos de desarrollo sostenible de la misma manera que la estrategia de economía naranja también incorpora estos objetivos de desarrollo sostenible de manera transversal. Habiendo empezado por ahí, habiendo dejado claro el rol central que juega en la transformación digital, entonces establezcamos también la importancia estratégica para el país que tiene la economía naranja. La economía mundial venía ya en una transición de una economía más industrial, una economía de servicios, una economía cada vez más basada en los conocimientos. Esa transformación digital que hoy llamamos cuarta revolución industrial tiene dentro de sus elementos principales el rol de los contenidos creativos en la creación de valor, en la conexión de las relaciones internacionales. Basta ver que más del 60% de los datos que circulan en Internet a nivel global son datos relacionados con audiovisual y con música, y esto precisamente es parte de lo que le estamos apostando. Fortalecer nuestras capacidades de generar contenidos y de que nuestra identidad, nuestra diversidad cultural haga parte de esa conversación global. Para eso necesitábamos precisamente fortalecer nuestras capacidades de gestión, fortalecer el tejido empresarial de las industrias culturales y creativas colombianas, y para eso el presidente Iván Duque, que cuando fue senador presentó la ley naranja, la ley 1834, estableció precisamente un trabajo integral alrededor de 7 líneas. La primera es la información. Esa información pues, nos ha llevado a tener la cuenta satélite de cultura y economía naranja, tal vez la cuenta satélite más completa de su tipo en el mundo, sino una de las más completas en ese sentido. Ahí tenemos un seguimiento anual que nos permite conocer el valor agregado bruto de la economía creativa en el país año a año. El año pasado llegamos a una cifra superior al 3% del PIB, equivalente al 3% del PIB nacional. También tenemos un récord del año pasado por el orden de los
596.000 empleos en las industrias culturales y creativas de Colombia. Esto nos pone como una de las actividades principales en la generación de empleo, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. También venimos trabajando una serie de mapeos de ciudades, de industrias culturales y creativas para poder conocer mejor las dinámicas, las clusterizaciones, las vocaciones locales. Lo hemos hecho en 16 ciudades que incluyen pues a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Cartagena, a Valledupar, a Bucaramanga, a Montería. También avanzamos con la cuenta satélite de cultura y de economía creativa de Bogotá, y pues en líneas generales hemos venido trabajando una diversificación de los indicadores que nos permiten conocer el impacto del sector en la economía y la forma en la que la economía afecta las dinámicas culturales a nivel territorial, para poder a partir de esto pasar al siguiente tema, que es la I de las instituciones. En esas instituciones pues trabajamos de la mano con la información en nodos de economía creativa, de economía naranja a nivel departamental, a nivel de ciudades. Ya tenemos 17 nodos activados y 8 mesas de trabajo a nivel nacional que nos permiten precisamente trabajar de la mano de socios locales, como las alcaldías, las gobernaciones, las cámaras de comercio, los consejos regionales de competitividad, las universidades, los representantes locales de entidades como el SENA, entidades como Artesanías de Colombia, y también trabajar por supuesto con las asociaciones culturales, las asociaciones de empresas culturales y creativas del nivel territorial. Es a partir de esa interacción que podemos formular agendas creativas que nos permiten identificar proyectos ancla y que nos han permitido también incluir en los planes departamentales y planes municipales y distritales de desarrollo de las nuevas administraciones más de 1000 metas en materia de economía naranja en todo el país a nivel territorial. Esto se complementa con que a partir de la implementación de la Ley 1834, la Ley Naranja que promovió el presidente Iván Duque, pues ya creamos el Consejo Nacional de Economía Naranja como un ente articulador del orden nacional. Ahí tenemos 12 entidades, 7 son ministerios, 5 son otras entidades del orden nacional de impacto transversal en la economía y en las decisiones, y a esto se suman otra docena de entidades nacionales que nos han permitido diversificar el trabajo de la economía creativa y tener una respuesta articulada. Es decir, cuando trabajamos en materia de digitalización, el Ministerio de Cultura no tiene que entrar a hacer el trabajo del Ministerio de las TIC, todo lo contrario, nos articulamos y sumamos recursos. Esto nos ha permitido que los recursos que se destinan por parte del Ministerio de las TIC para el fomento de la producción audiovisual hayan crecido casi 500% en el último año de trabajo, precisamente porque la articulación nos permite direccionar mejor los recursos. También la articulación nos ha permitido llenar un vacío que teníamos de casi 20 años, una promesa incumplida por más de 20 años. En menos de 2 años hemos logrado casi cubrir el 60% de los adultos mayores que estaban dedicados a la cultura, que habían hecho grandes aportes artísticos y culturales, gestores, artistas. Hemos incluido casi un poco más de 6.500 en los programas de beneficios económicos periódicos Naranja. Esto es un cambio transformacional en cuanto a poder darle ese beneficio, ese reconocimiento, ese elemento de dignidad en el ingreso a nuestros adultos mayores que fueron grandes contribuyentes de la cultura y que se encontraban viviendo en pobreza. Asimismo, también la articulación nos ha permitido trabajar muy de la mano con el Ministerio de Comercio para tener agendas que nos permitan articular con las cámaras de comercio, programas que nos permitan llevar mayor capacidad de gestión, mayor productividad, para que los emprendimientos y las empresas del sector cultural y creativo puedan precisamente mejorar su capacidad de generar empleos, pero también de generar ingresos. Esto lo hemos complementado con una estrategia que es la tercera I, la de infraestructura, donde venimos trabajando muy de la mano con entidades de financiamiento y con entes territoriales para fortalecer la disponibilidad de espacios para la cultura, particularmente en este momento de pandemia, pues eso genera una serie de retos, pero venimos trabajando muy de la mano con grandes actores nacionales e internacionales, así como con los entes locales, para fortalecer las salas de danza, para fortalecer los teatros, los auditorios, pero también los grandes espacios de eventos. En este momento en Bogotá se está concluyendo la construcción de la Arena Bogotá, un espacio con una capacidad de más de 20.000 espectadores, con las mejores condiciones para eventos de gran factura y con una versatilidad que le permite ser versátil para diferentes
tipos de audiencias, diferentes tipos de eventos. Asimismo, en Medellín también se adelantan trabajos para poder precisamente generar un trabajo alrededor de una arena para Medellín, y lo mismo en Barranquilla, una arena de escala internacional que será próximamente anunciada. También estamos trabajando, por supuesto, con ciudades intermedias para fortalecer las infraestructuras culturales. Asimismo, tenemos una cuarta I, la I de la industria, donde buscamos la articulación de diferentes actores de la cadena, no solamente la creación y la producción, también fortalecer mucho los espacios relacionados con la circulación, con la distribución de bienes y servicios culturales, y también fortalecer la capacidad de apropiación y consumo cultural por parte de los hogares. Esto nos ha llevado a un trabajo muy articulado con nuestra entidad para el fomento de la innovación y el emprendimiento, Impulsa, y también con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, nuestra entidad para el desarrollo de habilidades para el trabajo. Con estas dos entidades hemos fortalecido mucho la disponibilidad de capital semilla, la creación de un fondo de fondos, la formación con más de 2 millones de cupos de formación ya ofertados por parte del SENA, y 3 millones más que se ofertarán en el resto del gobierno del presidente Iván Duque. Asimismo, trabajamos aquí dentro del ministerio en la creación de estímulos específicos para fortalecer los mecanismos de circulación, y seguimos trabajando también con la creación de la corporación Colombia Crea Talento, una entidad mixta que ya está administrando en este momento un recurso muy importante de estímulos fiscales para la creación de proyectos de industrias culturales y creativas, y también el fortalecimiento estructural del sector audiovisual. De estos dos temas hablaré al final cuando esté hablando de la estrategia de reactivación del sector cultura. También la quinta I es la de la integración, precisamente esa articulación con el exterior, ese poder integrarnos a otros mercados e integrar nuestros mercados nacionales. Aquí trabajamos muy de la mano. Uno de las agendas creativas que trabajamos con los nodos y con las mesas de economía naranja, pero también lo estamos trabajando con el Viceministerio de Comercio, con ProColombia. Estamos fortaleciendo precisamente la atracción de inversiones, pero también la apertura de mercados para el sector creativo colombiano en el exterior, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, nuestra profundización de relaciones comerciales con Europa, con Norteamérica y con América Latina en particular. También nuestra sexta I, la I de la inclusión, es la más importante tal vez, es la función principal de la cultura, es la creación de ciudadanía, es el diálogo intercultural, es la promoción de la diversidad como oportunidad de conocimiento de la población, de poder ajustar precisamente las aspiraciones alrededor de lo local. En ese orden de ideas venimos trabajando muy de la mano con Artesanías de Colombia en el desarrollo de estrategias que fortalezcan desde las bases la producción artesanal, las condiciones de vida de los artesanos. También tenemos un trabajo muy importante dentro del ministerio en materia de escuelas taller, un programa que ha sido reconocido por la UNESCO como un programa de altísimo impacto en la protección del patrimonio cultural inmaterial, que lo hemos reforzado con el concepto de talleres escuela, que nos permite alrededor de cada escuela taller tener un nodo y luego llegar a los talleres de los hacedores de cultura, de los artistas, de los artesanos, para que se conviertan en los mentores, en los formadores de la siguiente generación de artesanos en los territorios. Y la séptima I, la I de la inspiración, porque todo esto comienza y termina, esto es un círculo virtuoso que comienza y termina con un joven, con una niña que tiene un talento enorme y que necesita encontrar en él una forma de vida. Aquí la educación, que venimos trabajando de la mano del Ministerio de Educación, que venimos trabajando de la mano del SENA, que venimos trabajando de la mano de la Dirección de Derecho de Autor para que la propiedad intelectual sea correspondida y entendida por la población, es fundamental. Aquí venimos trabajando no solamente para que haya más y mejor formación artística para quienes tienen el talento de ser artistas, sino para que la formación artística y cultural juegue el papel central de la formación de ciudadanía en todos nosotros. En ese orden de ideas estamos trabajando con el marco de cualificaciones, con la inclusión en el pensum regular de primaria y secundaria de formación artística y cultural, precisamente para que se formen aquí desde temprano los jóvenes con habilidades de la cuarta revolución industrial, habilidades en pensamiento crítico, habilidades de trabajo en equipo, habilidades para la resolución creativa de problemas y conflictos, también por supuesto el desarrollo de la empatía, esa capacidad de ponernos en el zapato de los demás y entender que las diferencias no son obstáculos, sino que son oportunidades de crecimiento colectivo. Concluida estas 7 I's, quiero entrar entonces en lo que ha sido la situación de la pandemia para el país en materia de cultura.
Veníamos creciendo a unas tasas muy interesantes, el consumo de los hogares venía disparado, con una trayectoria claramente ascendente y en términos reales llegamos a casi el 8% en febrero de este año. Esto pues nos daba unos visos muy interesantes con respecto a la creación de empleos, con respecto a la dinámica de creación de empresas en la economía cultural y creativa, con la dinámica de las entidades sin ánimo de lucro que hacen gestión cultural, viendo un movimiento muy importante en los territorios. ¿Qué estamos encontrando o qué encontramos a través de la pandemia? Una contracción del consumo en los hogares, que representó una caída de 60% en marzo y en abril comparado con el año 2019. Hemos visto cómo se viene dando una recuperación, primero al 40% en mayo, luego al 25% en junio. En julio ya llegamos al 20% y en agosto y en septiembre nos acercamos a que la contracción que se observa es del orden del 15%. Esperamos que en octubre y en noviembre tengamos mayor recuperación y ojalá hacia diciembre de este año, enero del próximo año estemos llegando a cifras donde ya no haya una contracción. No podemos esperar un crecimiento muy grande, pero sí podemos ver una recuperación del empleo. El empleo alcanzó a caer al 34%, pero calculamos que debe haberse recuperado más o menos en un 40-50% con respecto a esa caída en lo que viene la recuperación económica. ¿Cuál es nuestra obsesión? Poder lograr una recuperación mayor, más acelerada. Por eso el presidente Iván Duque ha propuesto un compromiso por Colombia, un compromiso para recuperar la inversión, el empleo, la dinámica económica en los territorios de manera que los ciudadanos, los hogares no sufran más allá de lo necesario, más allá de lo aceptable dentro de este marco de pandemia. ¿Qué estamos haciendo desde la cultura? Tenemos la estrategia Reactivarte, una estrategia con 3 componentes fundamentales. El primero es un componente de fortalecimiento de los mecanismos de financiación para que el tejido empresarial, para que los pequeños emprendimientos e incluso las personas naturales que trabajan en el sector de la cultura puedan acceder a créditos que les permitan o bien sostenerse durante esta época de crisis o también, por supuesto, financiar la transformación de sus emprendimientos, la transformación de sus empresas para que puedan pues, ser viables después de la situación de encerramiento y pues la situación de pandemia que persistirá durante varios meses más. El segundo frente de trabajo es el de los estímulos a la inversión. Aquí me detengo, tenemos 3 grandes estímulos para la inversión. El primero, tenemos la oferta para empresas que quieran comprometerse con la inversión y la creación de empleos de darles 7 años pagando 0 impuesto de renta. Este es un programa que ya tiene 269 empresas beneficiarias. De esas 269 empresas beneficiadas hay un compromiso de creación de 2.308 empleos formales mediante la inversión de 73.000 millones de pesos, que son alrededor de 18-19 millones de dólares. Pero en este momento tenemos en evaluación 400 empresas que se ofrecieron a ser parte de este programa y pues en las próximas semanas tendremos una idea de qué tipo de compromiso en términos de creación de empresas y de inversiones representa. Segundo incentivo, convertir a Colombia en un hub audiovisual de talla mundial. Hemos tenido una experiencia muy importante en los últimos 23 años mediante incentivos para atraer a inversión extranjera que ha tenido muy buenos resultados. ¿Qué hicimos? Doblamos esa apuesta, creamos el certificado de inversión audiovisual que para este año ya cuenta con proyectos presentados por el orden de los 120.000 millones de pesos. Estos son más o menos unos 32-33 millones de dólares que implican para nosotros 8 proyectos audiovisuales que harán inversiones en el país de manera muy acelerada y de estos ya hay 3 proyectos en ejecución que están creando empleos importantes para el sector. Para el próximo año, ¿qué queremos? Queremos redoblar esta apuesta y esperamos que en lo que queda de este año logremos unos 40 o 50 millones de dólares adicionales en proyectos de inversión, pero que el próximo año tengamos alrededor de 120 millones de dólares en proyectos de inversión en el sector audiovisual. Esto creará muchos empleos y por supuesto generará una dinámica muy importante en la atracción no solamente del capital para la producción audiovisual, también el posicionamiento del país como un destino de inversión, el posicionamiento del país como un destino turístico, el posicionamiento del país como un lugar donde la cultura está viva y sucede de manera permanente. El tercer incentivo es el incentivo el reconocimiento a inversiones y donaciones con un beneficio fiscal.
Este beneficio fiscal ya cuenta en este momento con más de 107 proyectos en evaluación, 4 han sido aprobados y hay más de 1000 proyectos en elaboración. Es un beneficio fiscal que espera atraer también inversiones nacionales para el sector de la cultura por el orden de los 100 millones de dólares anuales. Estos elementos de la etapa 1, del eje 1 de financiación y el eje 2 de estímulos fiscales implica inversiones públicas y privadas por el orden de los 300, 400 millones de dólares para el año 2021, de manera que tendremos un trabajo muy importante aquí. Y el tercer eje de nuestra reactivación es el eje del apoyo institucional. No solamente hemos venido aumentando los recursos de estímulos, hemos venido reinventando nuestros programas de estímulos para que se adapten a la nueva realidad, también estamos trabajando con diferentes entidades para aumentar los recursos que se dirigen al sector. Y tenemos muy importante en este momento un proyecto de ley en el Congreso de la República, el proyecto de ley Reactivarte, donde tenemos 4 temas principales. Primero, la creación del Fondo para la Promoción de la Cultura, el Patrimonio, las Artes y la Creatividad, el Foncultura, una aspiración de más de 30 años que nos dará un dinamismo nuevo en el apoyo a la cultura. Lo segundo es que hemos establecido aquí el retorno de recursos importantes que vienen de la estampilla Procultura, el mecanismo de financiación territorial más importante del sector, que en este momento estaban destinados a llenar un vacío pensional territorial. En este momento ese vacío está prácticamente lleno en todo el país y por lo tanto vamos a devolverle esos recursos al sector de la cultura. También vamos a tener una tarifa reducida en la retención en la fuente para 27 actividades principales del sector de economía naranja, de manera que sea una forma de darle liquidez y mayor dinamismo al sector de la creatividad. Y también vamos a flexibilizar el uso de recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, una ley que tenía recursos para la infraestructura y que ahora vamos a flexibilizar para que se utilicen en infraestructura y en la generación de los programas y de las obras que se hacen o de las producciones de espectáculos públicos que hacen estos espacios. Esto es en líneas gruesas lo que se hace en materia de economía naranja, la apuesta del gobierno del presidente Iván Duque. Se trata de una transformación impresionante que se suma ahora además al presupuesto más alto de cultura en la historia de Colombia que tendremos en 2021 y que sumado a los demás recursos nos lleva a prácticamente duplicar los máximos históricos de compromisos de recursos públicos para la cultura. Esto en tiempos de pandemia es una apuesta clara porque la cultura sea protagonista en la reactivación. Muchísimas gracias.